¿Cómo están ustedes? Soy Héctor Catani, aquí es 20 de marzo del 2025 en Buenos Aires, Argentina. Esta mañana desperté pensando en una frase: a los pobres siempre los tendréis. Y quisiera hablarle algunos minutos acerca de esto. A los pobres siempre los tendréis. Esa es una frase del Señor Jesucristo en la ciudad de Betania, en la casa de una familia compuesta por Lázaro y sus hermanas Marta y María. Esta fue la que derramó un perfume de alabastro que tenía el valor de 300 denarios, lo cual era casi el sueldo de un obrero durante un año. Judas el Iscariote, que era el tesorero del grupo, dijo que ese perfume se podía haber vendido y repartido entre los pobres. Y entonces Jesús le dijo: a los pobres siempre los tendréis. En el mundo de hoy son poquísimas las personas que tienen un verdadero interés y preocupación por aquellas que son azotados y castigados por la extrema pobreza. En cambio, hay una gran multitud de delirantes e insensibles que romantizan la pobreza y expresan una empatía y una solidaridad que se hace trizas por el peso de su mentira. Yo recordaba hace como 30 años atrás, era muy joven aún, y en una charla, debate, imagine usted el ambiente. Era un auditorio donde había algunos escritores que con el tiempo alcanzaron cierto renombre. Había allí también algunos filósofos, intelectuales, gente que se calificaba como libres pensadores. Ellos expresaban en esa conversación diferentes fórmulas de cómo eliminar la pobreza, y que esta no solamente debía ser un sueño, sino que debía ser una obligación moral el eliminarla. Algunos decían que de no corregirse la pobreza, esta se volvería en una creciente amenaza para la extinción humana. Recuerdo que algunos hablaban de la pobreza y de la exclusión social, de la marginación, que eso es lo que pone al hombre en un callejón sin salida. En aquel tiempo el término progresista estaba alcanzando notoriedad y mucha fuerza. Entonces yo me animé y expresé que el progresismo para mí era el paraguas donde se refugiaba el fracaso del comunismo, del socialismo y del humanismo. Eso fue el detonante que desnudó los corazones de los supuestamente amistosos que estaban allí rodeándome. Y en aquella escena entonces, después de mi expresión, aparecieron los lobos con colmillos brillantes y filosos, decididos a empaparse de mi sangre. Bueno, aquellos que se consideraban como ricos de opinión se volvieron en un ejército de soldados menesterosos y comenzaron a atacar mi fe en Cristo con términos de que yo tenía una creencia ingenua, estúpida e idiota. El creer en Cristo era calificado de ese modo en ese escenario, que era una creencia ingenua, estúpida, idiota y bla, 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 bla. Fueron tantas las cosas que dijeron. Entonces yo descubrí allí de cómo el diablo hace perder las formas y los modales aquellos que eran refinados y pitucos, representantes de la intelectualidad. Ellos decían después que el cristianismo es un falso consuelo para los oprimidos, que era una propaganda de los norteamericanos para mantener dominados o sometidos a los pueblos por medio de su capitalismo salvaje.
Y entonces aparecieron en la escena una cantidad de nombres. Recuerdo que citaron a Platón y sus teorías de la pobreza, citaron a Aristóteles, a Sócrates, apareció el nombre de Engels, de Marx, de Gramsci. Y yo, sonriéndome, decía, ¿cuándo va a aparecer el nombre de Garrincha, de Pelé, de Rivellino, de Jairzinho y del Lobo Zagalo? Aquello fue tremendo. Y bueno, lo cierto es que fue Jesús quien dijo, a los pobres siempre los tendréis. Pues esa frase es la que nos convoca hoy a conversar y reflexionar. A los pobres siempre los tendréis. Y allí, en ese encuentro de escritores y filósofos, intelectuales, libres pensadores y toda esa gente, instalaron la discusión de las luchas de clase. Yo puedo recordar eso. Y hablaban con mucha energía y con mucho entusiasmo, y que había que organizar al proletariado para enfrentarlo a la burguesía y sacarle las riquezas a los de la clase dominante y repartirla entre los pobres, y esa era la fórmula, la receta para alcanzar la justicia social, y finalmente todos seríamos iguales. Pero alguien por allí preguntó acerca de eso de robarle a los ricos y darle a los pobres. Dice, ¿pero eso no implica un robo? Bueno, entonces los filósofos y escritores y los otros argumentaban que fue el rico el que robó primero, fue el rico el que robó a los pobres. Y entonces yo pensaba que si el rico te roba, es un miserable. Pero si el pobre le roba a un rico, eso también lo hace miserable, porque lo hace un ladrón de la misma condición. El Evangelio de Mateo, hablando del Señor Jesucristo, él decía en el capítulo 5, verso 38 a 40, cuando usó aquella frase, oíste y que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y a continuación de eso Jesús dijo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también que se lleve la capa. Si te robaron, no robes. Si te robaron una parte, ya dale el resto. Satisface al ladrón. Pues así hablaba Jesús entonces, y eso merece un análisis profundo y una meditación más profunda. Volviendo al tema de aquel día histórico, los progresistas deberían de aprender y de dejar de hacer alardes de su moral, de sentirse dueños de una moral superior al resto, cuando la verdad es que ellos están impregnados de hipocresía y de falsedad, porque su única riqueza es la mentira. Su única riqueza es la mentira. Más cerca ahora en el tiempo, yo recuerdo un barbado dictador de una isla que le escribió una carta a otro presidente aquí de Sudamérica y que le decía, a modo de consejo, debes mantener a los pobres alegres y con esperanza. Esa receta fue en este siglo XXI, en el socialismo del siglo XXI y otros títulos que se atribuyen los progresistas. Esto fue la receta como mágica, mantener alegres a los pobres y esperanzados. Eso no es ni más ni menos que lo que los antiguos romanos le llamaban pan y circo. Porque la industria de la pobreza es el instrumento de que los políticos generan pobres. Eso se ha vuelto un gran negocio. Es la etiqueta de la industria de la pobreza, porque ya se puede hablar hasta en esos términos. La industria de la pobreza, generados por políticos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del lado que usted quiera ubicarlo. Porque los políticos, los populistas que le llaman hoy, ellos siempre se están repartiendo las migajas al pobre para tener un voto cautivo, un apoyo cautivo que los sostenga a ellos en el poder, que estén allí siempre en la cresta de la ola y se aprovechan de los pobres y les regalan chapas y les regalan colchones y arroz, polenta, mucha polenta por esta región.
y les dan aceite y le dan azúcar, y hasta hace poco tiempo por estos lados le han dado drogas, cocaína, para que les dieran su voto. Qué cosas increíbles, ¿no? Qué cosas tan tremendas. Los políticos, sin duda alguna, una raza de miserable. Pero yo sé que llegará el día, y espero que esté cercano, en que los pobres dejarán de ser expertos en consumir las falsas promesas. El Evangelio de Mateo, volviendo a aquella conversación de 30 años, dice el capítulo 5 y el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debo decir que la expresión pobres en espíritu no está hablando de mendigos, de gente que anda extendiendo sus manos buscando un mendrugo de pan o una moneda. La palabra pobres en espíritu se refiere a una persona que tocó fondo, que está en bancarrota espiritual, que ha caído en lo más profundo del pecado. A eso se refiere. Y la Biblia dice que ellos pueden ser felices, ellos pueden ser rescatados por Cristo y ellos pueden ser herederos del reino de los cielos. Ahora, esto no es una promesa a futuro, porque una persona que hoy cree en Jesucristo como su Salvador no solamente tiene un capital presente, también tiene un capital eterno, y esa es la salvación que provee el Señor Jesucristo, salvación eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es la verdad y es la esencia del Evangelio. Recuerdo, en esa conversación de 30 años atrás, por hablar de esta manera, me acusaron allí de ser un sembrador de ignorancia. Y ellos decían, lo único que vale la pena para vivir y para morir es la utopía. Y ahí pusieron esa palabra en la mesa y la quisieron hacer brillar, le sacaron lustre a la palabra utopía. Pues ese término lo que significa es un proyecto o un conjunto de doctrinas o un sistema de ideales imposibles de alcanzar. Un proyecto, un conjunto de doctrinas, de ideales que son imposibles de alcanzar. Utopía es un término simpático, atractivo, seductor, pero vacío al final. Es un término vacío, es una moneda desacreditada, acuñada en la mentira. Pues así pienso yo, eso es la utopía, una moneda desacreditada, acuñada en la mentira. Recordé que en mis años jóvenes, yo también había sido un gran soñador. Yo también creí en la utopía, en mi adolescencia y en el principio de mi juventud, hasta que luego entendí que la estupidez humana debía ser corregida, y allí aprendí de esa palabra utopía una gran lección de vida en un término que tenía olor a muerte. Eduardo Galeano, un escritor de mi pueblo, ya fallecido, él hablaba de la utopía y él citaba a un cineasta argentino llamado Fernando Birri, que era considerado como el padre o el patriarca del nuevo cine latinoamericano. Y Galeano se encargaba de decir que esa frase que muchos se la adjudicaban a él le pertenecía a Fernando Birri. Esa frase sobre la utopía decía que ella está en el horizonte y que cuando yo camino 2 pasos hacia ella, ella se aleja 2 pasos. Si camino 10 pasos hacia el horizonte, la utopía se desplaza 10 pasos más allá. Y por mucho que yo camine, entonces nunca la podré alcanzar. Y alguien preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y decía Eduardo Galeano, bueno, sirve para eso, para caminar. Para eso sirve la utopía, para caminar. Parecía como romántico, poético, absurdo o tonto esa expresión tan famosa, porque involucrar toda una vida en algo que nunca se puede lograr, no me parece eso de personas inteligentes, de gente que ha quemado la pestaña, que ha conseguido títulos, pergaminos, diplomas, chapas de bronce con el título de sus carreras, para involucrarse en algo que nunca se puede hacer realidad, solamente con la locura de caminar y caminar. Bueno, pues allá ellos. Lo que sí, Pablo, el apóstol, decía en la Biblia, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
Esa expresión de Pablo me ha hecho reflexionar a mí algún tiempo. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En Colosenses capítulo 2, verso 8, ahí usted puede investigar ese asunto. Huecas sutilezas habla acerca de enseñanzas que son falsas. Hueca sutileza habla de cosas que son sin valor, que no tienen ninguna base sólida. La palabra utopía encaja como una hueca sutileza. Hueca sutileza, la palabra sutil o sutileza se refiere a un tejido, a una trama que pretende ser una gran revelación, una trama que pretende ser poseedora de verdades secretas, pero no tiene nada, no es nada, es algo vacío. Porque la palabra hueco se refiere también a una persona sin inteligencia, a una persona falto de entendimiento, lo que hoy llamaríamos un tonto. Y entonces Pablo dice que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutileza. El hombre hoy anda mostrando sus heridas infectadas por causa del pecado, pues son sus altos niveles de corrupción lo que trajo esta plaga que condena a algunos semejantes a la pobreza. Yo recuerdo al profeta Isaías en la Biblia, en el capítulo 1 y en el versículo 6, él hablaba acerca del hombre y decía que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pues así hablaba Isaías. Pues quiero terminar este pensamiento de este 20 de marzo del 2025. A los pobres siempre lo tendréis, dijo Jesús. Pero si a usted le sirve el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31 y 32, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted puede notar que califica como tal, como un pecador, como alguien que le ha errado al blanco, que está fuera de los caminos de Dios, pues hoy hay un llamado para usted. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás hoy Dios esté golpeando la puerta de su corazón. Quizás este llamado sea para usted. No siga cosas ilusorias que son vanas, utopías que no le conducirán a nada, pero en Cristo sí, en Cristo hay una salvación eterna. Búsquelo, encuentre a Cristo, sea salvo por Él. Soy Héctor Catani y nos encontraremos a la brevedad en otra reflexión, en otro encuentro alrededor de la palabra de Dios. El Señor les bendiga grandemente a todos.